bacterias que principalmente son causadas con enfermedades y que realmente pueden ser eliminadas como antibióticos. Y eso es normalmente cuando son bacterias súper dañinas para la salud. ¿Sí? Vamos con el reino protista. ¿Qué quiere decir el reino protista? El reino protista quiere decir que viene de los protozoos y algas. Y dirán, profe, a mí me encanta el sushi. Sí, el sushi es una alga y pertenece al grupo de los protozoos. Principalmente ahí vive el famoso plancton. Sí, el plancton de Bob Esponja vive o es parte de los protistas. ¿Sí? Entonces, estos son compuestos eucariotas. Habíamos hablado que las células se dividen en procariota y eucariota, que eso vamos a ver un poquito más adelante, que principalmente se comportan como vectores, ¿sí? Hay algunas que generan enfermedad, por ejemplo, irritación o cuando están en el mar y dicen, profe, no sé qué pasó, estaba nadando y ¡paf! Se me irritó mi pierna. ¿Por qué? Porque respectivamente algunas algas son venenosas, ¿no? No todas son comibles, ¿sí? Y también tenemos el famoso pluricelular, que esta se reproduce muy, muy, muy rápido, ¿sí? Como el plancton, ¿sí? También el plancton es una planta que se encuentra en las algas, el plancton pegadita a las algas, como pueden ver aquí, y es una planta o es un proceso autótrofo, ¿sí? Aunque también puede ser heterótrofo, pero en su mayoría siempre el plancton está reproduciéndose a sí mismo, es independiente. Ahí, así como le ven en el Bob Esponja ahí con la Karen que le ignora, sí, así mismo es del plancton independiente. Es autótrofo porque elabora su propio alimento, ¿sí? Vamos a ver con el reino fungi. Siempre que escuchen de fungi, digan, fungi es hongos, ¿sí? ¿Por qué hongos? Normalmente hay hongos buenos como hongos malos, ¿sí? Los hongos son organismos eucariotas, ¿sí? Son células eucariotas multicelulares que se encuentran o existen unicelularmente. Por ejemplo, estas se difieren en plantas en las que los hongos son heterótrofos, ¿sí? Normalmente tienen su pared celular y está distintamente químicamente en la pared celular de las plantas, junto con bacterias. Si ven este tomate de aquí, ¿a cuántas personas, álceme en la mano, se les ha contaminado la mandarina, la naranja, frutas que no han comido? ¿Quién le ha pasado eso? A todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y ven este cosito verde de aquí, chuta, dice, ya no vale, ¿ya? Normalmente esta es la famosa penicilio, CCP, ¿sí? Este tipo de hongo principalmente no es malo, pero sí puede generar indigestión o daño al estómago, ¿ya? No es como que te mata, no. Normalmente el penicillium, y bueno, si ustedes no saben, Fleming fue el que desarrolló la penicilina y viene gracias al famoso Penicillium SCP, ¿sí? Gracias a este Penicillium SCP, nosotros tenemos la penicilina, ¿sí? Y dentro de esto, la penicilina principalmente me permite generar un producto, un antibiótico. Entonces, ¿qué hizo Fleming? Fleming dejó reposar la penicilina en un experimento y después se dio cuenta que tenía un efecto antibiótico, ¿sí? Así que no todo hongo es malo, digamos, ¿ya? Y se dan, como ustedes habían visto, en proceso de descomposición porque ya genera humedad, ¿no? Y aquí al lado tenemos los famosos champiñones. ¿A quién le gustan los champiñones? Háceme la mano. Muy bien, señorita Solís, señorita Trago, exacto, a todos nos gustan los champiñones. Entonces, los champiñones son hongos muy buenos para nuestro organismo, ¿sí? Y esto hace que nuestro organismo pueda comer. Son muy buenos porque son alimentarios, ¿sí? Como saben, la mayoría de los hongos son heterótrofos, ¿sí? Nunca se olviden, la mayoría de los hongos son heterótrofos. Vamos con el siguiente reino, que es el reino vegetal, ¿sí? El reino vegetal está constituido por las plantas que ya habíamos visto. Estas plantas pueden ser musgos, helechos, hierbas, arbustos, árboles. Estas se dividen en gimnospermas y angiospermas, ¿sí? Y como ustedes saben, las plantas son independientes, no les gusta depender de nadie, por eso son autótrofas, ¿sí?
Y al ser autótrofas puede mencionar que tienen su carácter multicelular. ¿Por qué tienen su carácter multicelular? Porque se empiezan a caracterizar, empiezan a sintetizarse, ¿sí? Estas plantas vasculares tienen varios conductos, como ustedes saben y se han fijado. Dirán, profe, pero yo he visto mi flor, llueve, troné, pase un carro, viva, sigue. Ahí sigue la planta. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tejido que vamos a ver más adelante, que es el tejido de sostenabilidad, que me permite generar que mi planta no se vaya, no se caiga. Entonces ellos tienen esa sostenibilidad, ¿sí? Por eso tiene conductos. Y algunas que no son vasculares, como los musgos, ¿sí? Al no ser vasculares como los musgos, ¿esto qué quiere decir? Que al no ser vasculares, principalmente son los musgos. Ustedes han visto que en su casa hay como una cosa verde y dice, chuta, ya ha salido hongo. No es hongo, es musgo. Y el musgo es muy bueno porque ayuda a algunas plantas o a algunos animales a refrescarse, principalmente a los insectos, ¿sí? También tenemos principalmente a las plantas vasculares que son con semilla o sin semilla. Las con semilla son las angiospermas, como por ejemplo la lenteja, el frijol, la alberja. Y tenemos las gimnospermas, que es principalmente son semillas desnudas, como por ejemplo los pinos, ¿no es cierto? Han visto que tienen ahora ya son utilizados para adorno de Navidad. Ya, esa es la fruta del pino, esa es una gimnosperma. ¿Sí? Y las angiospermas como las que dan fruto. No sé si ustedes en el durazno han visto la semilla, ¿ya? Esa es una angiosperma. Y ustedes dirán, pero profe, ¿y el fruto qué es? Ustedes están comiendo a los hijos de las plantas, ¿sí? Por ejemplo, excepto el plátano no tiene semillas, el plátano se hace por estocormo, que es otro proceso que cortan el tallo. Bueno, ya eso es más adelante y en agronomía les dan cómo hacer el proceso de estocormo y todo eso. Pero normalmente, por ejemplo, dirán, pero profe, yo no he visto que la semilla de la frutilla no tiene semillas. La parte de afuera es la semilla de la frutilla. Entonces se extrae y se deja resecar y ahí se utiliza, ¿sí? La fruta, decimos que es el producto de un gameto sexual masculino, que es las anteras de la planta de la flor, más la mezcla del óvulo de la flor se dio fruto y tuvimos durazno. Entonces yo me estoy comiendo a los hijos de las plantas, ¿sí? O sea, nos estamos comiendo a sus frutos. Y por último tenemos al famoso reino animal. Sí, como ustedes saben, todo reino animal es dependiente. ¿Y esto qué quiere decir de dependiente? Que principalmente estos reinos son multicelulares, eucariontes y heterótrofos, ¿sí? ¿Por qué? La única diferencia de las plantas es que nosotros tenemos locomoción, ¿sí? Que tiene un sistema nervioso que me permite generar movilidad. Esto puede ser terrestre, acuático, autoterrestre. Sí, hay algunos animalitos, como el ornitorrinco, que pasa en la tierra y también se mete en el agua, como el castor, ¿sí? Estos se dividen en invertebrados o vertebrados, ¿sí? Y también tenemos una gran biodiversidad. Les doy un dato curioso. Según la investigación de National Geographic y Biodiversity en artículos científicos de biodiversidad, dice que nuestro planeta está compuesto con más de el 14% solo de animales vertebrados y el resto es de invertebrados, es decir, que hay más insectos que aún no han estudiado. Es decir, que nuestra Tierra está más conformada de insectos o de invertebrados que de vertebrados, ¿sí? Les doy como dato curioso. Y listo, habíamos mencionado que obviamente estos reinos se clasifican de acuerdo a una clasificación de reino, género, familia, orden, clase, tipo. Por ejemplo, reino animal, especie Phylus Catus, ¿no es cierto? Que es el gato. El nombre común, gato. Género Felis, familia Felidos, orden carnívoro, ¿sí? Porque el gato sí come carne. Es una clase de mamíferos, ¿por qué? Porque puede ser mamíferos, puede ser reptiles, puede ser peces y tipo cordados, ¿sí? Entonces, este tipo de clasificación nos permite determinar qué tipo de cantidad o de clasificación tenemos,
¿sí? Obviamente a través del tiempo, gracias a los científicos que han hecho este proceso, tenemos la historia evolutiva, ¿sí? Obviamente gracias a la taxonomía y filogenia de los grupos taxonómicos, ¿sí? Tenemos gracias al descubrimiento del ADN, de la bacteria, de la arquea, entre otros, ¿sí? Listo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Grabar. Entonces, tenemos respectivamente lo que es cómo van a ser las preguntas, ¿sí? Tenemos, las algas y protozoos pertenecen al reino de Animalia, Fungi, Protista, Plantae. Vamos analizando estas preguntas. Animalia no puede ser porque ya habíamos dicho que las algas y protozoos no son animales. Siempre acuérdense de los protozoos del plancton. Entonces, no, no es. Descarto. Es fungino porque yo les dije que el plancton es muy diferente a hongos. La profe me dijo que fungi es hongos, entonces descarto. Protista puede ser porque habíamos dicho que viene de la palabra protosos, de protista, protosos. Normalmente en estas preguntas de selección múltiple tienen que relacionar. Siempre hay algo que se tiene relación, ¿sí? Y tenemos la plantae. La plantae me dice que no, porque es planta y la alga es una planta, pero tomen en cuenta que no es una planta, sino es un protozo, es un protista. Entonces, la respuesta correcta es C, protista. Exactamente, ¿sí? De esta manera les van a tomar. Obviamente en las de medicina y más me enfoco en ellos y en la parte de agronomía les van a pedir justificativo. Si es que les piden justificativo, les voy a contar la razón. ¿Por qué? Porque es un organismo eucariota, porque pertenece a la familia protista, principalmente el plancton. Por ejemplo, los mohos también es un protozo, son autótrofos, heterótrofos, ¿sí? De esta manera les van a tomar las preguntas para que tengan en cuenta, ¿sí? Continuamos. Listo. No habíamos visto un poquito de células, pero bueno, vamos a ver con esta pregunta, ¿sí? Que esto es la siguiente semana que vamos a revisar, pero vamos a revisar, ¿ya? Dice, escoge la opción correcta. Dice, los organismos procariotas realizan su división celular por mitosis. El núcleo celular es el organelo característico de células eucariotas. La célula animal posee pared celular. La célula animal no posee lisosomas, ¿ya? Normalmente en células, y yo ya más adelante les voy a dar, pero les voy a dar un abrebocas con esta pregunta. Las células animales no poseen lisosomas, eso es falso. Porque sí poseen. El lisosoma es el órgano principalmente de las células, porque como las células son chiquitas, tienen organelos, que son los órganos. Y los lisosomas son digestivos. Es el estomaguito de la célula. Entonces ayuda a digerir, ¿sí? La célula animal posee pared celular, falso. La célula animal no posee pared celular. La única que posee pared celular es la famosa célula vegetal. Por eso es fuerte, por eso es rígida, por eso puede sostenerse. Habíamos visto en reino plantae, ¿no es cierto? De las plantas. Vean, el núcleo celular es el organelo característico de las células eucariotas. ¿Puede ser? Vamos a dejarle en paréntesis. A. Los organismos procariotas realizan división celular por mitosis. Esto es falso. La mitosis se realiza solo en células eucariotas y principalmente la mitosis en procariotas realiza mitosis y meiosis, pero realiza más meiosis. Entonces esto es falso. Y obviamente las células eucariotas tienen núcleo, porque las procariotas no tienen núcleo y se encuentran regadas en su citoplasma, ¿sí? Su carácter genético, es decir, su ADN. Entonces la respuesta es la B, ¿sí? Si es que pueden, irán anotando, verán. Exacto, señorita Valeria, la anterior pregunta era la B, ¿sí? Continuamos. La siguiente pregunta, ¿sí? Ya les voy a mandar igual estas preguntas.
¿Cuál de las siguientes características no es correcta? Los seres vivos se caracterizan por cumplir con el ciclo vital en el transcurso del tiempo. Puede ser. Realizar funciones de adaptabilidad y irritabilidad. La palabra irritabilidad no tiene sentido en este contexto, entonces se descarta. C. Aumentar de tamaño por la multiplicación de sus átomos. No tiene nada que ver. Puede ser. Reproducirse sexual y asexualmente según la especie. Dice, ¿cuál de estas no es correcta? Al cumplir el ciclo con el ciclo vital en el transcurso de tiempo, es verdadero, ¿sí? Porque los seres vivos tienen que cumplir. Todos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos, ¿no es cierto? Entonces tienen que ser un transcurso de tiempo, verdadero. La segunda tiene adaptabilidad e irritabilidad. Irritabilidad no tiene nada que ver, pero puede ser por adaptabilidad. La dejamos en veremos. Siguiente, aumentar de tamaño por la multiplicación de sus átomos. No tiene nada que ver porque se acuerdan que habíamos dicho que el conjunto de átomos forma moléculas, el conjunto de moléculas forma células y para que se multiplique debe ser células, no átomos. Entonces este es falso, se descarta. Y dice, D, reproducirse sexual y asexualmente según la especie, eso habíamos hablado en diferentes tipos de reinos, entonces esto es verdadero. Hay entre la B y la C. Volvemos a leer. Siempre, chicos, lean, vuelvan a leer si es posible 2, 3 veces para que puedan colocar en la pregunta. B, realizar funciones de adaptabilidad e irritabilidad. Sé que irritabilidad no tiene mucho que ver con el proceso biológico, pero los individuos se adaptan, ¿sí? Es como nosotros vamos a un ambiente y nos adaptamos. Los seres vivos también, los animalitos, las plantas se adaptan a un lugar. Entonces, solo por esa palabrita de adaptabilidad es verdadero. Entonces, ¿cuál no era la correcta, señor Macas? ¿Cuál no era la correcta, señor Macas? Está, señor Macas. ¿Cuál no era la correcta, señor Intriago? La C. Exacto, la C. Tienen que ir descartando, ¿no? Sí, tienen que ir descartando, 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 descartando. Muy bien. Eh, ya, esto ya es un poquito más de genética, que ese tema no lo voy a tomar aún porque aún no los doy, ¿ya? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son células eucariotas, seres vivos y todo el proceso, ¿sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? No, no, No hay está claro. inquietudes, no hay preguntas. Listo, muy bien. Entonces, vamos a revisar un poquito acerca de lo que vimos el día de hoy. Sí, vamos a recordar un poquito de lo que vimos el día de hoy, ¿sí? Ya para culminar. Ay, qué rápido pasa el tiempillo. Ya. Listo. Entonces, ¿qué habíamos visto? Un resumen, señor Intriago. ¿Qué vimos el día de hoy? Dígame un resumen de lo que di hoy. Ya vimos sobre la clasificación de los seres vivos Exacto, que se clasificaban en. en reino monera, reino protista, reino plantae, reino fungi y reino animal. Muy bien. Señorita Solís, protista, plantae, fungi, ay, fungi con G. Y animal. Muy bien. Animal. Bueno, animal. Ya, animal, pongo animal. Señorita Solís, ¿el reino monera era parte de quién? ¿No? Sí. Escríbame si no vale su audio. ¿El reino monera era parte de quién? ¿No? Señorita Lisbeth.
¿El reino monera era de qué grupo? De las bacterias, Lisa. Exacto, bien, de las bacterias. Señor Macas, ¿protista de qué grupo era? De las algas. Muy bien, muy bien. ¿Y de quién más? Del Bob Esponja, acuérdate del Bob Esponja. Plancton. Eso. Señor Intriago, ¿el plantae de quién era? De las plantas. Plantas, bien. Señorita Solange, ¿fungi de quién era? De los Señorita hongos. de los hongos, señorita Solange. Hongos. Y señorita Jocelyn, ¿animal de quién es? De los animales. Muy bien, de los animales, perfecto, muy bien. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿ya? Habíamos visto que dentro de estas bacterias tenían una clasificación. ¿Cuál de estas es de carácter autótrofo o heterótrofo? Ay, perdón, se me fue la E o mayúscula. Heterótrofo. Señor Garcés, dígame qué es autótrofo y qué es heterótrofo. Autótrofo es que elabora su propio alimento y heterótrofo es que no elabora su propio alimento. Muy bien. Siempre acuérdense, el autótrofo es independiente, el heterótrofo depende del tóxico. Así de sencillo, nunca se le va a olvidar, créame. Listo, señorita Jocelyn. Monera, ¿es autótrofo o heterótrofo? O las dos. Es ¿Es autótrofo? Ya, sí, 50% es ambos, ¿no? No se olvide que pueden algunas elaborar como el Lactobacillus GG y heterótrofo como el E. coli, ¿no? Son ambos. No se olvide que voy a ponerles ambos, ¿ya? Protista, señor Intriago, ¿es autótrofo o heterótrofo? Las algas. Son autótrofos. Es autótrofo porque relaciona a las plantas, ¿sí? Hay algunas que no son, pero la mayoría son autótrofos. Señor Macas, ¿las plantas son autótrofos o heterótrofos? Autótrofos. Muy bien, autótrofos, ¿sí? Porque elaboran su propio alimento. Señorita Solange, ¿hongos autótrofos o heterótrofos? No, se ha ido creo a comer. Señorita Solange. Exacto, los hongos son heterótrofos, dependen, ¿no? Dependen mucho de otro para poderse degradar. Heterótrofos. Y los animales, señor Garcés, ¿qué son los animales? ¿Heterótrofos o autótrofos? Heterótrofos. Exacto, Sí. porque como siempre, los seres humanos dependiendo de las personas, los animales también para reproducirse. Heterótrofos. ¿Sí? Entonces tenemos heterótrofos, heterótrofos. ¿Sí?